Bienvenidos a una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Nos va a recibir la doctora Micaela Ferreira, coordinadora del área pediátrica de Clínica Regional del Sud, para que nos cuente todo lo que tiene que ver con meningitis. Bueno, la meningitis en primer lugar es una enfermedad inflamatoria, ¿sí?, de las membranas que se encuentran por fuera, recubriendo el cerebro, digamos, ¿no? Esa enfermedad inflamatoria puede ser de causas infecciosas, que es lo más frecuente, o no. Cuando no es por causas infecciosas, es mucho menos frecuente en pediatría y puede ser por enfermedades sobre todo autoinmunitarias, por ejemplo un lupus, ¿sí? Pero las más frecuentes son las causas infecciosas y dentro de esa encontramos diferentes microorganismos. Los más frecuentes son bacterias y virus, pero bueno, también puede ser producida por parásitos u hongos, que en ese caso también es mucho menos frecuente y se da en los niños con alguna deficiencia en su inmunidad, ¿sí? ¿En qué contexto el niño puede adquirir ese agente externo que le provoca esta enfermedad? Bueno, la causa infecciosa es sobre todo por medio de un contagio, ¿sí? Puede ser contagio de persona a persona, de una persona enferma a otra persona, o hay personas que pueden ser niños o adultos, son portadores de gérmenes a nivel de la nasofaringe, entonces eso significa que no puede tener síntomas, no puede estar enfermo, pero sí puede contagiar. Claro. Entonces, a partir de ahí se contagia un germen que puede ser de diferentes tipos y llegar a producir la enfermedad. Desde el bebé en el vientre de la mamá, ¿se puede anticipar alguna señal de este tipo o no? En general puede haber transmisión vertical desde la mamá hacia el bebé, sobre todo por gérmenes que puede ser portadora la mamá, ¿sí? Por eso es importante y los ginecólogos suelen pedir un hisopado vaginal en las mamás entre las 35 y 37 semanas para detectar este germen que puede llegar a transmitirse al recién nacido a través del canal del parto. Otras veces se puede transmitir de manera hematógena, pero sería muy raro que fuese antes del nacimiento, ¿sí? Pero bueno, desde el bebé recién nacido en adelante sí se puede contagiar, que es lo más frecuente, y desde recién nacido puede tener una meningitis y presentar síntomas que no son tan específicos como en los niños más grandes, pero que no significa que no pueda tenerlos, ¿sí? Pero son como síntomas más en general que se puede parecer a otras enfermedades. Por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas como para estar alertas? Y en un bebé recién nacido puede ser fiebre, es decir, la temperatura elevada, o puede ser al revés, hipotermia, con la temperatura baja, rechazo al alimento, puede llegar a haber convulsiones, irritabilidad, son como síntomas muy inespecíficos para detectarlo. Pero bueno, con un método diagnóstico que es la punción lumbar, uno puede hacer el diagnóstico. Ya en los niños más grandes, los lactantes o los escolares o niños más grandes, es más fácil la clínica porque el niño presenta fiebre, presenta cefalea, vómitos, malestar general, entonces uno puede sospechar más rápidamente que pueda tratarse de una meningitis. Bueno, ¿el tratamiento cómo es? ¿Es extenso o no? El tratamiento va a depender si es una meningitis bacteriana o una meningitis viral, que es lo más frecuente, ¿sí? En el caso de las meningitis bacterianas, sí o sí se tiene que tratar con antibióticos. Y eso va a depender del tipo de germen que se detecte. Puede durar 7 días el tratamiento, otro germen entre 7 y 10 días y algunos hasta 21 días. En el caso de los virus, no hay tratamiento específico con antivirales, salvo para un tipo de virus que es el virus herpes zóster, y en ese sí necesitamos sí o sí un antiviral. Hay gérmenes que son súper invasivos y que una meningitis bacteriana es una emergencia médica, y si no la tratamos, no la diagnosticamos a tiempo y no la tratamos a tiempo, puede llegar a tener una mortalidad hasta el 100%. Pero hay gérmenes que con 7 días es suficiente y no es un tratamiento largo, ¿sí? Entre 7 hasta 21 días puede ser necesario. Claro. Bueno, ¿y les llegan pacientes ya entrados en la enfermedad o digamos que por alguna demora o pensar que es otra cosa, llegan tarde a la consulta? Generalmente tarde no llegan porque los papás generalmente son muy alertas y por ahí vienen antes con el primer pico febril y por ahí no podemos diagnosticar nada.
Pero en general tarde, como te digo, no, pero por ahí sí ya consulta con síntomas que por ahí en los más grandecitos es más fácil diagnosticar. Entonces, si uno cree y sospecha que puede ser una meningitis porque el paciente está con cefalea intensa, con vómitos, con fiebre alta, uno realiza la internación, realiza un método diagnóstico que es un estudio complementario, que es la punción lumbar, que se punza con una aguja la parte baja de la espalda y manda a estudiar ese líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y con eso uno puede diagnosticar y empezar un tratamiento precoz. Si por algún motivo ese estudio no se pudiera realizar, porque también tiene contraindicaciones, y sospechamos que es una meningitis, se empieza de forma empírica con tratamiento igualmente. Claro. ¿Sí? ¿Hay alguna línea genética o solamente es, como me contaste, el traspaso si la mamá tiene el germen al niño? En general es por contagio, sobre todo en las infecciosas, salvo, como te digo, en algunas causas que pueden ser autoinmunitarias, que bueno, en ese caso sí ya es diferente, pero lo más frecuente sí es lo infeccioso. ¿Hay vacunas para esta enfermedad? Sí, hay vacunas desde el recién nacido hasta va evolucionando el niño, en diferentes etapas se colocan vacunas. La forma de prevenir es lavado de manos, fundamental siempre, sobre todo antes de las comidas, lavado de manos después de venir de lugares públicos. El no hacinamiento es fundamental, la ventilación de las escuelas, de los jardines maternales y por supuesto las vacunas, que hay diferentes tipos de vacunas de acuerdo para los gérmenes. Pero desde que el bebé nace ya se coloca una primera vacuna, que es la BCG. Esta vacuna tiene que ser colocada antes del egreso hospitalario del niño y en ese caso cubriría contra la meningitis tuberculosa. Después de los 2 meses ya comienzan a colocarse diferentes tipos de vacuna para el meningococo, el neumococo, ¿sí? Que están en el calendario nacional de vacunación, algunas desde el año 1998, como por ejemplo la vacuna para el hemófilo influenzae tipo B, después la del neumococo desde el año 2012, en donde se colocan diferentes dosis y refuerzos también. Y la vacuna para el meningococo, donde se coloca desde los 3 meses, en adelante y se hace una dosis de refuerzo, no refuerzo, en realidad una única dosis o de complemento a los 11 años. Y después hay vacunas que son extra calendarios, pero que nosotros los pediatras debemos recomendarlas en el consultorio porque cubren otros tipos de gérmenes, pero bueno, eso va a depender también de la accesibilidad de cada familia porque son vacunas que hay que comprarlas. Claro.